Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar, estimados estudiantes, para continuar con esta siguiente hora de la clase. Entonces habíamos estado viendo, ¿sí?, de que el enfoque del marco lógico es ventajoso porque, en primer lugar, es un método de planificación por objetivos. Es decir, todo está en función, primero se establecen los objetivos y a partir de los objetivos se establecen una serie de subobjetivos, de actividades y componentes que los vamos a estudiar justamente relacionados para cumplir los objetivos. Es un método de planificación participativa porque vamos a necesitar la participación de los beneficiarios del proyecto para escuchar las orientaciones que nos dan durante la aplicación del método de la lluvia de las ideas. Por eso que es un método de planificación participativa. Entonces, además, dice, los proyectos se identifican y diseñan en equipo y siempre que sea posible los beneficiarios deben estar representados. Es decir, aquí no es una sola persona la que diseña todo el marco lógico, se realiza en equipo, porque tiene que haber opiniones profesionales de diferentes áreas desde donde se va a trabajar con el proyecto. El enfoque del marco lógico es esencialmente un método para preparar buenos proyectos. Aquí habíamos quedado. No puede haber un proyecto que no pueda jactarse de ser bueno, de tener la categoría de bueno o muy bueno, si es que no presenta el enfoque del marco lógico como tablero de control para llevar adelante los propósitos de este proyecto. Una particularidad del enfoque del marco lógico es su sencillez, sí, porque es una metodología y existen pasos. Y eso nos permite comprender que es fácil de poder comprender, fácil de poder aplicar, por eso indicamos que es sencillo. El enfoque del marco lógico es un método de discusión secuencial, es decir, primero los pies y vamos estructurando, ¿sí?, de abajo hacia arriba, estableciendo las conexiones lógicas. El método del marco lógico es un método que trabaja por consensos. No es un juego por minorías y mayorías. Atención, por favor. Reitero. Es un método que trabaja por consenso. No se puede mm, obligar. ¿Sí? Pero eso podemos sacar. Esto sí podemos anotar, sería 6%. ¿No? Entonces aquí eso lo van a hacer para Vamos a callar, ¿no? A todos, porque 6 por 6. 26. Por 6. aquí esté hablando, por favor, silencio. 226. Alguien está... Ah, Andrés, es negativo. Elevado a... Ya, listo. Chao, Winder Andrés. Por favor, cuiden, pues, sus micrófonos. Bueno, y seguimos profundizando en el estudio de esta metodología, y dice que, comprendidas las características del enfoque del marco lógico, las que hemos visto, se puede definir, dice, como un método de planificación por objetivos, y es lo que hemos dicho, que es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera especial, pero no exclusiva, en los proyectos para el desarrollo. Nosotros necesitamos esto, sí, necesitamos comprender, sí, necesitamos dominar, sí, necesitamos operacionalización también, sí. Entonces, manos a la obra. Haciendo referencia al cuadro 1, en la columna referente al análisis de los involucrados, participantes, problemas, objetivos y alternativas, contribuyen a sistematizar una de las fases más importantes de un proyecto que normalmente tiende a quedar en una incomprensible nebulosa de generalidades. Mediante los pasos del análisis se hacen explícitos los mecanismos que justifican la oportunidad de la opción seleccionada. ¿Para qué analizamos? Estamos empleando el primer método teórico, ¿no? El método de analítico sintético. Estamos analizando, ¿sí?, los proyectos para conocer
¿sí?, las partes involucradas, ¿no? Y cómo se dan esas relaciones entre las partes involucradas. Por eso que estamos utilizando el análisis, parte del método analítico sintético, que además es dialécticamente unido. Consecuentemente, después de analizar, o sea, sacamos conclusiones porque ahí sintetizamos. Y justamente estos pasos del análisis nos hacen comprender de que cómo está relacionado el problema al que queremos atacar y mejorar con el proyecto. Para este cometido, dice, es necesario identificar los problemas que afectan a las personas. Es lo más importante. ¿Para qué hacemos proyectos? Para satisfacer, dice, a las necesidades de quiénes, de las personas. Las personas pueden estar agrupadas como personas individuales, como grupos, como ciudades, como sectores de personas, élites de personas, pero ellos también tienen sus problemas. A ellos les vamos a resolver sus problemas mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad técnico-económico. Las relaciones entre los diferentes grupos que conforman la realidad. Es decir, estos grupos interactúan, unos se venden a otros, unos dependen de los otros. Es decir, para que toda economía esté manejándose es de que tiene que haber interrelación. Cuando hay economía, cuando hay mercancías yendo de un lado al otro. Entre estos grupos y los problemas identificados y finalmente entre los propios problemas que se han detectado para finalmente avanzar los criterios de priorización de la alternativa considerada más viable. Esto nos va a ser un poco más fácil de comprender unos momentos más atrás cuando estemos analizando el árbol de problemas. ¿Qué le pasa a Oscar Huanca? Llega tarde, usted no se le puede involucrar. Ahí está Grover Huanca. ¿Qué pasa con Grover? La matriz de planificación del proyecto, dice, o marco lógico, constituye la estructura del diseño sobre la que se construye el documento de formulación. El marco lógico es la estructura, ¿sí?, del documento en su formulación. Por eso que es el tablero de control de lo que se va a elaborar en los tres momentos posteriores, en la formulación del proyecto en sí, en su implementación y en el momento en que se esté funcionando, esté operando, ¿no? Para que pueda alcanzar la categoría de completitud, para que sea completo, dice este proyecto, es necesario realizar la programación de actividades y establecer los recursos necesarios para llevar a cabo. Ahora, estos calendarios y presupuestos que nos están pidiendo acá, se los va a extraer, ¿sí?, de los documentos que genere el mismo proyecto de factibilidad técnico-económico, ¿no? Porque ahí se van a establecer calendarios de ejecución del proyecto. Además, los presupuestos que están contemplados en construir una parte, obras civiles, líneas eléctricas, compra de equipos, montaje de los mismos, etcétera, se va a traer toda esa información, ¿sí?, de la parte del proyecto mismo que se haga. Pero desde el punto de vista de la planificación misma, también seguramente van a tener algunas actividades adjuntas, ¿no? Así como también completar los diseños técnicos que son necesarios y efectuar la valoración de las posibilidades de viabilidad de una futura intervención. Entonces, en esta etapa, ¿sí?, en la elaboración de la matriz de planificación del proyecto, es la estructura, ¿no? Se indica qué es lo que se va a hacer, contempla la lógica, ¿sí?, secuencial, que además debe contemplar, dice, un presupuesto y un cronograma de actividades. Esos cronogramas y esos presupuestos se van a obtener a partir de la elaboración del proyecto en sí mismo. Pero esa es una etapa de ejecución. Ahora vamos a tener también algunos otros costos que tenemos que determinarlos
o presupuestarlos también en la fase de formulación. Todo eso también tiene que incluirse en ese documento del marco lógico. Ahí tienen ustedes a un señor sin saber qué hacer, o sea, qué decisión tomar o qué camino tomar. Entonces, le vamos a dar a este señor el camino correcto y que es justamente el enfoque del marco lógico. Empezamos estamos en la etapa de análisis, ¿se acuerdan? Según el enfoque del marco lógico, hay un primer cuadrito que dice análisis, y ahí va a ser el análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Entonces, inicialmente vamos a estudiar la matriz de involucrados en el proyecto. Y es muy interesante incorporar esta matriz de involucrados en el proyecto, porque así vamos a lograr concebir quién es, o sea, y además cuantificar y establecer las características que tienen esos grupos de personas por edad, por clase social, por ingresos, por lo que ustedes quieran, pueden clasificar. Pero adicionalmente también, o sea, vamos a conocer, si esa es la población beneficiada, también va a haber una población que van a tener, que se van a ver con el proyecto disminuidos o perjudicados. Y tenemos que conocer. Entonces, este es el objetivo por el que tenemos que hacer construir esta matriz de involucrados en el proyecto. Con el análisis de la participación se pretende lograr, en primer lugar, dice, una visión lo más precisa posible de la realidad social sobre la que el futuro proyecto pretende incidir. Muchas intervenciones de desarrollo fracasan, dice, precisamente por haber efectuado un diagnóstico superficial del contexto en el que debe insertarse. Para esto, quien está elaborando el proyecto, tienen que estar en el lugar, tienen que conocer las características, idiosincrasia de las personas con las que van a tratar y con las que van a ser los beneficiarios. Hay situaciones en las que por la ideología política, por el credo religioso, etcétera, no pueden llevarse adelante proyectos, pese a que podrían ser rentables, pero se tropiezan con ese tipo de... Y hay que analizar a ese grupo social al que vamos a atender, ¿no? Se tiende a pensar, dice, que los proyectos tienen éxito gracias a nuestras propias capacidades. Esto es algo que los consultores, sí, los analistas, creemos que son los enviados de Dios para hacer los proyectos y que nosotros somos los hombres superdotados, los que tenemos la varita mágica y tenemos la iluminación perfecta para dar solución. Y nos olvidamos, sí, al marco con el que se debe actuar, a la población. Ellos también tienen opinión, tienen visiones. Ellos quieren resolver otro tipo de problemas y posiblemente no sean los que nosotros estemos admitiendo como problemas del proyecto. Entonces, dice, el análisis de la participación pretende establecer quién es quién dentro de un contexto determinado, ¿no? Establecer básicamente qué es lo que hacen, cómo participan, cómo van a ser beneficiados, perjudicados. Medianamente van a tener seguramente ingresos adicionales por la puesta en marcha del proyecto en la otorgación de servicios en comida, agua, vituallas, comercio, etcétera, ¿no? Tan importante o más es determinar dentro de los grupos identificados los que deben acabar convirtiéndose en los beneficiarios directos del futuro proyecto de desarrollo. Sin embargo, también se establece que la determinación del grupo beneficiario, más que el análisis técnico, es una decisión de tipo político, y es así. De ahí vamos a llegar a Patacamaya, a la comunidad, no sé qué tanto, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes vamos a beneficiar? Normalmente, y es evidente, son elementos de tipo político, ¿no? Los que hay que hacer ese proyecto. Hay que priorizar el proyecto para ellos. ¿Por qué? Porque son mis compadres, ¿no? Porque han votado por mí en la última elección. En fin, esos son algunos aspectos de los que evidentemente sabemos que existen, pero no los vamos a tocar como elementos importantes para la metodología que estamos aprendiendo.
Los criterios para la selección de los beneficiarios son específicos en cada ocasión y dependen de las prioridades que cada persona o cada institución establezca. Sabido es que las preguntas generales que deben valorarse en cada caso son, en forma general, ¿no? ¿Quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad en el lugar, ¿no? Entonces, eso significa que podemos hacer una evaluación por ingreso, ¿no? E identificar el nivel de pobreza en el que están o tal vez el nivel de riqueza, no sabemos, ¿no? ¿Quién o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generales del proyecto? Entonces, eso también tenemos que analizar quiénes de ellos podrían tener más beneficios por la ejecución del proyecto. ¿Y qué conflictos puede suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos, ¿no? Y les voy a comentar enseguida, analizando esto, ya por la experiencia propia. No todos, pues, aunque de ninguna manera estas personas sufran consecuencias por la implementación del proyecto, igual se oponen. ¿Por qué razón se oponen? Dice, porque quieren trabajar en el nuevo proyecto. O definitivamente porque hay que oponerse, ¿no? Entonces, en el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de análisis involucrados por el proyecto de fábricas de salchicha y embutidos de Monteagudo, elaborado por el autor para ProBolivia. Y de esta manera se tiene que elaborar este cuadro que corresponde a la matriz involucrados del proyecto. Ustedes ya para su proyecto lo único que tienen que hacer es simplemente todo lo que está en la primera columna y en la primera fila no tienen que modificar. Pero ¿cómo se va llenando esta matriz? Su atención, por favor. Se ha identificado, miren, erróneamente acá, 1, 2, 3 involucrados en el proyecto. La Asociación de Porcinocultores de Montagu, que es lógico, el gobierno autónomo de Chuquisaca, que era la institución que iba a financiar el proyecto, y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ProBolivia, tenía intereses de coadyuvar para el mejoramiento, ¿sí? Aunque no se iba a financiar directamente por acá, pero sí íbamos a se dio el apoyo técnico al gobierno autónomo de Chuquisaca. Entonces son los tres involucrados acá, pero de lo que nos hemos olvidado agregar acá es las personas que no son muy beneficiadas y nos han causado problemas con este proyecto. De todos modos, es la inexperiencia, ¿no? Las reuniones en Monteagudo solamente con los miembros de Asopor y cuidados además de que no vayamos a hablar con otros, ¿no? Entonces, esto ha generado descontento en los matarifes porque no se han sentido involucrados en el proyecto y se ha generado el problema. Ahora veamos. Como estos son los tres involucrados, ustedes pueden ubicar también quién está involucrado. Gobierno municipal, gobierno departamental, la Asociación de Carpinteros de la Ciudad del Alto, la Asociación de Vivanderas de la Ciudad del Alto, etcétera, etcétera. No tiene que haber un grupo, tiene que haber beneficiarios, tiene que ver quiénes van a hacer el proyecto, quiénes van a estar involucrados. Entonces, en este caso, fíjense, de estos tres involucrados, de ProBolivia. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos e interés? Impulsar la diversificación productiva y la generación del valor agregado. Fomentar la producción en las pequeñas y medianas empresas productivas, que son los objetivos por los que ha sido creado ProBolivia. ¿Cuáles son los problemas que se han percibido? ¿Dónde? En el lugar, por parte de ProBolivia. Que los intermediarios comercializadores de la carne de cerdo llevan la mejor parte de las ganancias, incluso determinando precios en el mercado. ¿Verdad? Cierto. ¿Y por qué no los hemos tomado en cuenta entonces a ellos aquí? Es un error, ¿no? ¿Cuáles son los recursos, mandatos y limitaciones? Entonces acá, para ProBolivia existen una serie de decretos supremos y leyes que respaldan la diversificación productiva, el ingresar. ¿Cuál es el interés en el proyecto? Simplemente contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva cárnica, nada más. Ese es el interés de ProBolivia en el proyecto. ¿Cuáles son los conflictos o alianzas que se han percibido por parte de ProBolivia? Alianzas, apoyar en la implementación de proyectos productivos a las gobernaciones y municipios, por eso que estamos
se estaba apoyando al gobierno autónomo municipal de Chuquisaca, que es la que tenía la plata. Bien, ahora este gobierno autónomo de Chuquisaca, ¿qué objetivos e intereses tienen? Impulsar el desarrollo productivo del departamento y potenciar la cadena productiva local. De acuerdo. ¿Cuáles son los problemas percibidos por el gobierno autónomo de Chuquisaca? Dice, no cuenta con suficientes técnicos para la elaboración de estudios TESA. En esa época no contaba, ¿sí? Ustedes saben de que un partido político se apropió y, bueno, definió las estructuras, más que todo políticas, más que técnicas, ¿no? Entonces, cuando tenían que ver y tenían que formar proyectos, no quién iba a formular, nadie podía formular. Entonces, ahí se detectó que había insuficiencia en la preparación de los técnicos para elaborar proyectos del nivel que se estaban esperando. ¿Cuáles son los recursos, mandatos y limitaciones del gobierno autónomo de Chuquisaca? Las leyes igual, ¿no? Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna y Soberana, Productiva. Estos son los mandatos, ¿no? ¿Y cuáles serán las limitaciones? Que no cuentan con los recursos humanos capacitados. ¿Cuál será el interés en el proyecto? Promover el desarrollo del departamento y del complejo cárnico por parte del gobierno autónomo de Chuquisaca. ¿Cuáles son los conflictos y alianzas? Se invalida un convenio marco de apoyo interinstitucional de la implementación del Plan de Desarrollo Productivo con Pro Bolivia. Es la alianza que tiene, ¿no? El gobierno. Pues en realidad el proyecto se estaba desarrollando, se desarrolló para el gobierno autónomo de Chuquisaca. Pero ¿cuáles iban a ser los beneficiarios directos? La Asociación de Porcinocultores de Monteagudo. ¿Cuáles eran sus intereses? Obtener mejores precios para la carne de cerdo y tener continuidad en la cría de cerdos. ¿Cuáles son los problemas percibidos? Inquietud por la propiedad final de toda la infraestructura por parte de la asociación. Hay una infraestructura y esa era su preocupación. Cuentan con terreno apto, estos son las potencialidades que tiene, ¿sí? Cuentan con terreno apto para la implementación de la fábrica. Los cerdos cabañeros certificados por SENASA garantizan la producción de calidad. Luego, dice en la penúltima columna, ¿por qué tienen interés en el proyecto? Para tener un comprador seguro y a precio estable de sus cerdos y que se instale la planta de producción para dotar de puestos de trabajo para sus asociados, porque ellos también querían entrar a trabajar, ¿no? a la planta. ¿Y cuáles son esos acuerdos ahí? El derecho propietario de los terrenos que tiene Sopor está en duda. Ese es un conflicto que tiene, ¿no? Ese conflicto tiene. Entonces, a través de este cuadro, de esta matriz, es que les he podido explicar cómo construir la matriz de involucrados en el proyecto. Entonces, esto vamos a hacer, les voy a indicar en una tarea siguiente qué es lo que tienen que hacer, pero eso es de importancia hacerlo. Les voy a indicar ya la tarea correspondiente. Para realizar este tipo de análisis, la GTC te plantea un esquema sencillo en 6 categorías esenciales, que son descripción de involucrados, objetivos e intereses, problemas percibidos, recursos, mandatos y limitaciones, interés en el proyecto, conflictos y alianzas, tal como se muestra en la matriz del ejemplo. Además, lo hemos ido desglosando uno por uno en función de las personas que de alguna manera se van a beneficiar o se van a involucrar más bien en el proyecto. Es evidente que un proyecto no es el resultado del trabajo de gabinete. Ya eso acabo de comentar. No es cuestión de que se sienten 2 científicos y empiecen a formular el proyecto. Y menos para este paso de la metodología SOP. ¿Cuál es la de análisis de involucrados, ¿no? Situación que significa que para conocer los detalles de la información que se presenta en la matriz, se tuvo que visitar a la ciudad de Monteagudo, capital de la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, en varias oportunidades y sostener reuniones con los involucrados del proyecto. ¿Cuáles eran los principales involucrados del proyecto? Los asociados de ASOPOR. Cabe mencionar, y aquí viene lo que es el criterio que quiero que ustedes entiendan,
Cabe mencionar que al finalizar la preparación del proyecto, apareció un grupo de comercializadores y matarifes de cerdos que se opusieron tenazmente a la ejecución del proyecto por afectar a sus intereses. Y debido a su asociación con el partido de gobierno de entonces, se impidió su ejecución por parte de la gobernación del departamento de Chuquisaca. El analista desconocía ingenuamente la existencia de este factor de poder que desestabilizó el financiamiento del proyecto. ¿Por qué? Por eso que les decía, nos olvidamos involucrar a este grupo de personas que era grande y que tenía dominio sobre el manejo de la comercialización de cerdos, y que era un grupo que tenía mucho poder, mucha plata y además poder político. Error muy grande del proyecto. Grande, grande. Ahora vamos a pasar a estudiar cómo se estructura el árbol de problemas. Estamos haciendo un avance rápido porque esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Estoy volviendo a hacer porque hay necesidad de tener el concepto completo, ¿no? De cómo se puede elaborar la planificación de un proyecto utilizando la técnica SOP, que corresponde automáticamente también, involucra a el enfoque del marco lógico, ¿no? Dice, los problemas siempre están relacionados con las personas. Expresado de otra forma, no hay problemas sin personas. Por consiguiente, el análisis situacional es, de hecho, el análisis de la participación más el análisis de problemas. Entonces, fíjense cuánta importancia se da a el análisis, ¿sí?, de las personas, ¿no?, y de la situación. Entonces, estos dos puntos tienen que ir siempre de la mano, el análisis de involucrados con el análisis de problemas, ¿sí? En el análisis de problemas se complementa la indagación efectuada con anterioridad, pero si antes esta se efectuaba en función de los distintos agentes sociales que componen una realidad, me refiero a las personas, ¿no?, clasificados por clubes, barrios, ciudades, intereses sectoriales, etcétera, etcétera, ¿sí?, que son los agentes sociales, ¿sí? Ahora dice, se trata en este caso de identificar los problemas que afectan a los colectivos inicialmente priorizados y de establecer las relaciones que existen entre estos problemas. Eso es el análisis situacional, eso de acá. Eso es el análisis situacional del que estamos hablando, para poder hacer la descripción del árbol de problemas. De lo que se trata es de elaborar un diagrama de causas y efectos. Y para eso en la clase anterior, además les mostré la fotografía del ingeniero japonés Kaoru Ishikawa, que utilizó el diagrama de espina de pescado, ¿sí?, de izquierda a derecha. Nosotros lo vamos a tomar esto de abajo hacia arriba. Fue propuesto por primera vez en 1952 en la empresa Kawasaki por el ingeniero francés Kaoru Ishikawa, ¿sí?, de gran utilidad para las concepciones también de los problemas, porque esto vamos a utilizar en la diagramación del árbol de problemas. De todos modos, hay que recordar que no se trata, al menos no solo de analizar la realidad, sino de establecer las bases de una intervención operativa, y para esto el árbol de problemas resulta una herramienta potente. Este es el árbol de problemas que vamos a hacer, que estamos analizando previa a su presentación. Normalmente, dice, utilizando el método brainstorming, lluvia de ideas se construye siguiendo una secuencia más o menos similar a la que se detalla. Es decir, no se puede construir un árbol de problemas sin la participación de las personas. Entonces, esto quiero que presten mucha atención, porque enseguida viene el taller del problema para ver cómo podemos trabajar todos en forma conjunta. Dice, primero identificar los problemas existentes. Luego, escribir cada problema en una tarjeta, preferentemente con letras mayúsculas. Luego, determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel que ocupa un lugar central que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recopilada. Colocar esta tarjeta en el centro de un panel. Determinar las causas que provocan este problema, preguntándose el por qué se produce esa situación considerada indeseable. Se sitúan estas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior
al problema considerado como focal o central. Avanzar hacia abajo preguntándose por las causas de las causas. Establecer los efectos provocados por el problema central. Situar estas tarjetas en la parte superior del árbol y revisar las relaciones causales y dibujarlas en el panel. Entonces, y aquí viene el taller de planteamiento del problema. Puede ser que a algunas personas les moleste, pero simplemente es un ejercicio nada más, ¿no? Vamos a hacer el taller, porque para la determinación del árbol de problemas, necesitamos hacer necesariamente este taller del brainstorming. No se olviden ustedes que decía que el enfoque del marco lógico es un enfoque participativo, y como consecuencia, como es un enfoque participativo, entonces tenemos que involucrar a la mayor cantidad de personas que van a participar, van a ser beneficiados en el proyecto. Para eso tenemos que reunirlas, ¿sí? Cómodamente en un local, tenemos que proveerles de una lapicera y unos cartoncitos, ¿no? De diferente tipo de color para mejorar la recepción y la operacionalización de este método. Y luego hay que invitarles, por supuesto, no un refrigerio, etcétera, si es hora de almuerzo, un almuerzo más, porque hay que charlar con ellas, ¿no? Hay que, la persona que está a cargo de las personas que están a cargo de la aplicación de este método, ¿sí? Del brainstorming o lluvia de ideas, son personas que ya conocen su trabajo. Entonces, las reúnen, se presentan, se saludan, y a través del intercambio de algunas ideas, o sea, se logran obtener algunos problemas principales, ¿no? Que van a estar en la mesa de discusión. Estos problemas principales cuyo planteamiento tiene que ser operacionalizado por las personas que están guiando este método, las plantean y las colocan en el pizarrón. En un pizarrón, en alguno de los medios de proyección que se tenga. Sobre la base de estas preguntas detectadas y operacionalizadas en el marco de una conversación previa entre las personas que están asistiendo a la aplicación de este método, de este taller, entonces automáticamente, Robert Huanca siempre tardó. Entonces, con esas preguntas, entonces se reparten a las personas y les dicen, ¿cuál creen ustedes que son las causas para que se presenten estos problemas? Entonces van anotando, ¿sí? Las personas asistentes al taller, las causas desde su punto de vista. Por supuesto, este taller tienen que asistir personas alfabetas, ¿no? Si no, no tiene mayor sentido el que participen, ¿no? Entonces, las personas anotan, y con cierto nivel de preparación también, ¿no? Entonces, anotan los problemas que se han presentado. Las personas que están colaborando con la ejecución de este método recogen estas tarjetas y van armando un esqueleto. Los problemas principales están hacia arriba y los otros hacia abajo en una forma de ramificación. Bien. Entonces, una vez que se ha planteado ya cuál es el método, nosotros vamos a hacer un trabajo de intercambio hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde se pueda. Me pareció ser un interesante método. Voy a reiterar acá. Me ha parecido ser un interesante método para que podamos coparticipar. En unos minutos más voy a cortar siempre unos minutitos porque quiero salir con HD. En este momento me imagino que ustedes deben estar bajando con muy baja intensidad de luz, entonces necesitamos establecer la cámara de alta definición, por una parte. ¿A qué se refiere la aplicación de este método? Quiero que tomen atención. La temática de hoy va a ser el ejercicio abusivo de prerrogativas de dirigentes estudiantiles.
Me estoy refiriendo a esta temática, ¿sí? El ejercicio abusivo de prerrogativas de dirigentes estudiantiles con motivo del infausto acontecimiento de la anterior semana. Las pruebas, los informes policiales indican de que un dirigente que hace 2 años atrás ha concluido la universidad, pero que por el reglamento, por las disposiciones legales que están presentes en la universidad, este compañero todavía seguía ejerciendo las funciones de dirigente, ¿no? Según las investigaciones realizadas, ha obligado a que sus compañeros suban a la toma de un centro de estudiantes y como consecuencia se produjeron los hechos que ya conocemos. De todos modos, ustedes conocen con mayor detenimiento este asunto del ejercicio abusivo de prerrogativas, ¿no? De algunos dirigentes, no de todos, por supuesto, pero hay. ¿Cómo podríamos parar? Y por eso son estas preguntas, ¿no? Estoy presentando en este momento la temática, ¿no? Y las perspectivas de diferentes ópticas. Se ha generado, como consecuencia de esto, se ha generado a nivel de la opinión pública nacional de que la autonomía tiene que ser reconducida, ¿no? Y ya se han empezado a levantar las primeras voces de que hay dificultades dentro de la universidad, dentro de la OPEA. Ustedes son partícipes que han escuchado a través de la prensa. Hay algunos problemas muy especiales que hay que analizarlos. Entonces, la pregunta, ¿sí? Dice la participación de estudiantes para definir los problemas existentes por esta práctica. La pregunta general, ¿cuáles cree usted que son las causas para la existencia de los problemas o del problema, sí, que hemos planteado? O sea, es de que hay un ejercicio abusivo de prerrogativas de dirigentes estudiantiles. Entonces, ustedes, pues, cuando volvamos a entrar dentro de unos minutos más acá a la plataforma, pues la primera tarea va a ser elaborar, ¿sí? una fichita, ¿sí? Donde ustedes van a expresar lo que piensan y van a ir enviando. Entonces, una vez que tengamos esta información, vamos a ir leyendo uno por uno, y vamos a ir viendo si esto es cierto o no. Y ustedes van a elaborar con toda la información que se tenga, van a elaborar el árbol de problemas. ¿Sí? De eso se trata. El objetivo aquí no es tanto analizar, porque eso es, sino porque es algo que está en este momento en tema de discusión y además nos sirve como una metodología para emplear, para poder resolver, porque la verdad deberíamos haber hecho un curso y ahí podríamos haber hecho la metodología para que no se olviden, bueno, pero más bien que tenemos estos medios y eso es muy interesante porque vamos a poder mejorar. La tarea resultante de esto va a ser construir un